Chicos, muy buenos días. Bueno, hoy les voy a hablar entonces sobre el ejercicio de escalas taller número 2 y sus 6 puntos. Vamos a resolverlos. Aquí están los 6 puntos y vamos a tomar uno por uno. Pero no antes, recordarles algunas cositas que tienen que ver con la entrega de los archivos. Recuerden entonces que pues las fechas son muy importantes y dan 10 puntos, 10%, 10%. No se entrega antes ni después. El canal de envío es profe_piso denison@hotmail.com. No por otros medios, ni Gmail, ni Pegasus, sino Hotmail. Recuerden que el asunto es una forma muy importante de identificarse y coloca el curso, apellidos, nombre y actividad. El único archivo que se solicita, PDF o Word, también debe tener nombre de curso, apellidos, nombres y actividad. Su curso, sus apellidos, sus nombres. En el cuerpo del mensaje, pues sí, por tercera vez se identifican un saludo, la etiqueta, identificación, apellidos, curso y nombres y curso, la actividad que se está entregando y una despedida formal, algo cortico pero sustancioso. Calidad de las fotos, importante que sea la página del cuaderno, cada foto sea la página del cuaderno. Y que sean nítidas y verticales, no tomar parte de la cama, ni de la mesa, ni ninguna otra cosa. El otro 70% se resuelve con los ejercicios. Iniciemos. Primer punto, ¿cuál es la escala en la que está elaborado un mapa conociendo que 80 kilómetros en la realidad vienen siendo dibujados en 2 centímetros en el mapa? Entonces, aquí de una vez tomamos nuestra metodología de 6 pasos. La primera es saber si vamos a hablar de una escala de ampliación o reducción. Yo les digo una vez, los 6 puntos son de reduccción, pero se analiza que algo real está siendo dibujado en un mapa, es decir, se reduce. Por ende, la ecuación clave a trabajar es E escala igual a R realidad sobre D dibujo. Entonces, es reducción. De todas formas, queda claro que de aquí en adelante los puntos serán de tipo reducción. Segundo paso, seleccionar la unidad de medida. Hemos establecido que trabajaremos los centímetros por comodidad de uso de una regla tradicional que existe en casa. 3. ¿Qué preguntan en el enunciado? La respuesta está ahí mismo. ¿Cuál es la escala? Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que quiere hallarse? Es la escala. Son cositas que se deben identificar para poder despejar dentro de la ecuación la variable correspondiente. 4. Identificar lo real, o sea, identificar las otras dos variables, tanto lo real, que conocemos el dato, y lo dibujado, que conocemos el dato. Entonces, miramos el enunciado de lo real dice 80 kilómetros, es lo real. Como estamos hablando de centímetros, llegamos a convertir entonces nuestros 80 kilómetros en 8 millones de centímetros. ¿Qué otro dato conocemos? Lo dibujado. En este caso, 2 centímetros, lo aclara directamente el enunciado. Aquí es mecánico. La ecuación E igual a R sobre D, escala igual a realidad sobre dibujo, la vemos convertida aquí. E es igual a 8 millones de centímetros sobre los 2 centímetros. Entonces tendremos una escala de 1, 2.400, de 4 millones. No le colocamos unidad porque ellas se cancelan durante el proceso de la división. Esa es la respuesta. 1, 2 puntos, 4 millones. O sea, un centímetro dibujado va a representar 4 millones de centímetros. En la segunda pregunta, nos enuncian que la escala a la que está diseñado un mapa, o sea, ya nos están dando la escala, es de 1 a 900.000. Entonces, conocemos la escala, entonces ya sabemos que eso nos van a preguntar. ¿Cuál será el alejamiento real existente entre dos puntos? Ya sabiendo qué es la distancia real, que nos está el interrogante, entre dos puntos. En el mapa está dibujado esos dos puntos y están separados por 2 centímetros dibujados. Entonces ya sabemos que nos van a preguntar lo real. Sabemos que es de reducción, el primer paso, de la ecuación inicial. Siempre centímetros por el momento, eso también depende del caso, pero la mayoría de centímetros. ¿Qué preguntan? Preguntan entonces lo real. Despejamos la variable real de la ecuación. Esta entonces será la que utilizaremos que nace de ella. Entonces identifiquemos lo conocido. La escala 1 a 900.000 y lo dibujado entonces será en 12 centímetros. Resolvemos entonces la ecuación, está planteada, es una multiplicación, la escala 900.000 por 12 nos da 10.800.000 centímetros. Esa es la respuesta. Si queremos enunciarla en otras unidades, como metros,
108.000 metros u 8 kilómetros. Ok, en este tercer punto, dos individuos se hallan separados por una distancia real de 1500 metros. ¿Cuál sería la longitud que habría que dibujarlas en un mapa? Entonces nos van a preguntar qué distancia debemos dibujar en centímetros. Si el mapa está a escala 1/6000. Hemos identificado siempre que las preguntas serán de reducción para el taller. Trabajaremos en centímetros. Y a partir de lo que nos están preguntando, que es el dibujo, despejamos entonces la variable dibujo, que es lo real, la medida real, sobre la escala que nace de la ecuación que siempre trabajaremos originalmente. Extraigamos los datos conocidos, la escala es 1, 2.6000 y la medida real es 1500 metros. Entonces 1500 metros serían 150.000 centímetros. Tomamos la ecuación y reemplazamos valores. 150.000 centímetros dividido los 6.000, que es la escala, tendríamos entonces 25 centímetros, que es la distancia que separaría esos dos puntos dentro del plano. En el cuarto punto, ¿a qué escala está creado un mapa? Sí, aquí la identificamos su escala. Un mapa que conociendo el terreno, es de 900 hectómetros, ¿sí? En la realidad. Y esos 900 hectómetros están siendo representados por 5 centímetros en el dibujo. Entonces, primero recordemos que 900 hectómetros es una unidad que habla de 100 veces algo. Continuemos. El punto 1, sabemos que siempre será reducción, pues para este caso, pero siempre hay que analizarlo. Hacemos nuestra ecuación correspondiente. Vamos a manejar los centímetros por facilidad. ¿Qué nos preguntan? Desde el principio sabemos que era la escala. De ella, pues despejamos la variable e, ya la tenemos despejada, está sencillo. Identificamos los datos que conocemos, entonces tenemos que la medida real está en 90 hectómetros, por ende serían 9.000 metros. Y llegando a centímetros serían 900.000 metros. Ahora bien, la longitud dibujada está en 5 centímetros. Entonces tomamos la ecuación, reemplazamos valores y tenemos 900.000 centímetros dividido 5 centímetros y 180.000 sería la escala. 1, 2 puntos, 180.000. Ok, chicos, quinta pregunta. ¿A qué escala está diseñado el plano del frente de un edificio? La pregunta es escala, ya se nota a leguas. El frente del edificio tiene 30 metros de altura. Entonces, cuando nos están dando la medida real. Si en el dibujo está representado en 15 centímetros, pues ahí tenemos lo dibujado. Si dibujo el plano del mismo edificio a escala 1/100, el dibujo será mayor o menor que el anterior. Entonces, vamos primero la primera interrogante, ¿qué escala? Y después averiguamos si el segundo dibujo es menor o mayor. Entonces, reconocemos que es de reducción porque de algo grande lo vamos a dibujar, ese dibujo algo pequeño, entonces es de reducción. Y nuestra ecuación será esta. Escala igual a realidad sobre dibujo. Centímetros será nuestra unidad, siempre repito. La pregunta se ve a leguas que es hallar la escala. La ecuación ya está despejada. Entonces lo que vemos es resaltar los datos conocidos. 30 metros de lo real se convierte a 3.000 centímetros. Entonces también podemos rescatar la parte de lo dibujado, que es la otra variable, que serán 15 centímetros. Vemos la ecuación, la traemos aquí y reemplazamos los datos. 3.000 centímetros dividido 15 centímetros, tendríamos entonces 200. Recuerden que la escala no tiene unidad porque se anulan en la división. La escala es 1/200. La segunda parte que vemos es que se hace un nuevo dibujo, un nuevo plano a escala 1/100. Nos preguntan que si ese nuevo plano será mayor o menor que el anterior que estaba a 1/200. Para contestar esto hay que analizar dos cosas. Vamos a analizarlo desde dos puntos de vista. Si la escala 1/1 es la escala natural, es decir, que entre más cerca al 1/1, entonces más cerca a la realidad. Entonces, ¿cuál está más cerca, el 1/100 o el 1/200? Pues el 1/100. Está más cerca de la realidad, o sea que el 1/100 será más grande. Ya empieza a contestarse la pregunta. Y otro caso es verlo de esta segunda manera. Es decir, si un centímetro, esto es más matemático, la otra fue como de reflexión. Si un centímetro dibujado representa 100 centímetros reales, ¿cómo analizamos el 1/200? Es decir, que un centímetro dibujado representa 200 centímetros reales. Se puede decir que es medio centímetro, representará entonces 100 centímetros.
Obvio, ¿cierto? Lógico. Un centímetro representa 200, pues medio representa 100. Entonces, estas dos ya están hablando en los mismos términos. ¿Cuánto está representando en lo real? ¿Y cuál es más grande? Esta. Entonces, la escala 1/200 es la mitad de 1/100, es decir, que 1/100 será más grande. Entonces, ya sea con el primer caso o el segundo, se da respuesta que el segundo dibujo será mayor. Sexto y último punto. En un plano dibujado a escala 1/120, está representándose entonces 75 centímetros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados tiene realmente el piso en la realidad? Entonces, aquí hay que analizar primero que es una reducción de algo eh, grande, se está siendo dibujado, entonces de tipo reducción. Manejaremos entonces la escala centímetros. ¿Sí? Centímetros, escuchen bien. Acá ahí va a haber algo interesante respecto al centímetro cuadrado. ¿Qué nos preguntan? Lo real. O sea, ¿cuál es cuántos metros cuadrados? Entonces, nos preguntan una medida real. Por lo menos, por el momento, vamos identificando que esta es la ecuación que se despeja de la real, de la principal. ¿Qué datos tenemos? Tenemos una escala que dice 1,2.120 y tenemos un dibujo que está mostrando un área de 75 centímetros cuadrados. Tenemos entonces la escala y la variable d de dibujado. Más de uno tomaría entonces que la ecuación realidad, que es lo que está preguntando, es igual a escala por lo dibujado. Entonces tomaría más de 1 120 por 75 centímetros igual 9.000 centímetros. Pero si esto es cuadrado, ¿por qué aquí entonces? Y nos pregunta que cuáles son los metros cuadrados. ¿Cuál es la pregunta? Metros cuadrados. Entonces, ¿por qué aquí no da metros cuadrados? Y otra cosa, cuando hablamos de 120 centímetros, se empieza a hablar que un centímetro dibujado representa 120 centímetros de la realidad. O sea, habla de centímetros, no de centímetros cuadrados. Entonces acá algo está mal, ¿cierto? Es decir, a escala 120 decimos que un centímetro dibujado representa 120 centímetros reales. Entonces, un centímetro cuadrado dibujado, ¿cuántos centímetros cuadrados reales será? Entonces, de aquí parte, o sea, tenemos que hablar en centímetros cuadrados. Para poder contestar esta pregunta de un centímetro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados reales será? Tenemos que analizar lo siguiente. Si un centímetro dibujado a escala 1/120 representa 120 centímetros, ¿cuál será entonces el equivalente de un centímetro cuadrado representado en la realidad? Ese es un interrogante que se contesta con lo siguiente. Sabemos que un centímetro son 120 centímetros, por un lado. Entonces un centímetro cuadrado sería 1 por 1 igual a un centímetro cuadrado. Eso lo conocemos, no está enunciado, pero se conoce. Entonces podemos decir que si seguimos con la misma escala, entonces 120 por 120. Entonces la escala cuadrada sería 14.400 centímetros cuadrados. Pero un centímetro cuadrado dibujado, un área de un centímetro cuadrado, representará un área de 14.400 centímetros cuadrados. Como ya estoy hablando en términos de centímetros cuadrados, ¿sí? Lo dibujado versus lo real, entonces ya tengo cómo resolver el problema, porque esos 14.400 corresponden a centímetros cuadrados, a esta misma unidad. Entonces ya puedo utilizar la ecuación. Escala por lo dibujado. La escala no será 120, será 14.400, porque está en términos de centímetros cuadrados, por 75 centímetros cuadrados. Entonces, nos daría 1.080.000 centímetros cuadrados el área. Esa sería la respuesta. ¿Cuál es el área de ese piso? 1.080.000 centímetros cuadrados. Pero nos preguntan de metros, entonces la respuesta es 108 metros cuadrados. Ok, chicos, entonces este es el resumen del taller. Vale, véanlo, repásenlo y corrijan.